A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Estamos comunicados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, la hermosa y bella ciudad de Arequipa, con Radio San Martín, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba TV y Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, y en canales de televisión nos acompañan Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV. Además, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, llegamos al 24 de abril del año 2023 con 3 presidentes encarcelados. Ayer, desde las 7 de la mañana, hemos estado atentos a la llegada del expresidente Alejandro Toledo al Perú. Ha sido una larguísima jornada hasta su internamiento en la noche en el penal Barbadillo. Una jornada con bastante, disculpen la expresión, no sé si Rosa María lo comparta, pero con bastante show, ¿eh? Con payasito incluido y con puñete incluido también. Ajá. Pero aparte, hubo cambios de ministros. 4 ministros se fueron y 4 nuevos ministros tenemos. Todo el detalle lo trae Rosa María Palacios, a quien saludamos en este lunes. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes a nivel nacional, a todos nuestros televidentes. Efectivamente ha sido un fin de semana muy movido para la noticia. El aterrizaje de Toledo en el Perú, como se los contamos la semana pasada, y también cambios de ministros, o sea que vamos a hablar de eso. Pero antes tenemos que cumplir con los auspiciadores de Sodomco, del Radio Santa Rosa, que nos acompañan esta mañana. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747, 998-999-201. Y finalmente, cansado de perder las horas en la gestión de sus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Ustedes también nos pueden ayudar haciendo una colaboración a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, Plin, Yape, solo hay que capturar el QR y ya está. Y si ustedes nos ven en el exterior, lo que tienen que hacer es utilizar el sistema PayPal con sus tarjetas de crédito desde cualquier lugar del mundo. Entran a la página web de Radio Santa Rosa y con estas instrucciones que están ahí, es muy fácil y muy seguro, y agradecemos a los que hacen este esfuerzo todo el tiempo para ayudar, y esto sí quisiera decirlo hoy,
no a mí ni a este programa, sino al sostenimiento de la radio, como siempre decimos, y a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación para la cual yo trabajo. Pero no son ni los auspiciadores, ni las donaciones, auspiciadores de Rosa María Palacios o donaciones a Rosa María Palacios. Yo estoy contratada por la provincia dominica para hacer este programa, por eso lo hacemos con muchísimo gusto, así que quiero aclarar esto porque he visto en redes sociales algunas perturbaciones sobre este asunto. El dinero no es para mí, el dinero es para una razón mucho más noble, que es sostener una radio católica. Y dicho esto, vamos a explicar algunas cosas de las que han sucedido este fin de semana, que ha estado muy movido. Recordarán ustedes que el viernes me despedí diciéndoles que lo más probable era que la próxima semana tengamos a Alejandro Toledo en Lima, salvo que algo espantoso sucediera. Felizmente nada sucedió. Pero sí creo que los trámites que se hicieron correctamente en los Estados Unidos nos dejan algunas preguntas no contestadas. Y seguramente nos enteraremos de esto en los próximos días. Por lo general, cuando se produce una extradición, como yo les explicaba, el Estado que pide al reo recoge al reo. Normalmente viaja la policía con la cooperación de la Interpol a recibir, ¿no es cierto?, de la policía del Estado que entrega al reo. Y lo reciben normalmente en la puerta del avión. ¿Ok? Luego de firmar actas, papeles, qué sé yo, en el mismo aeropuerto, al avión, chao. No es lo que hemos visto, aunque no lo sé todavía, este fin de semana. Alejandro Toledo es acompañado todo el tiempo en el counter de LATAM en San Francisco y luego en Los Ángeles. Primero va en Delta, me parece, de San Francisco a Los Ángeles y en LATAM a Lima, por dos marshals, dos policías de los Estados Unidos, que son los que los entregan ya en territorio peruano en el aeropuerto Jorge Chávez. Aquí se estaba discutiendo si iba el fiscal Vela. ¿Se acuerdan ustedes que salió José Domingo Pérez a decir que tenía que ir el fiscal Vela, que era lo que le correspondía? Yo creo que estaban discutiendo el show. Y en Estados Unidos dijeron, ni un minuto más. Lo metemos al avión, se va con la policía norteamericana y se entrega en el Perú. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. No lo sé. Pero la verdad es que ayer, o sea, si yo hubiera preguntado el miércoles o jueves en el Perú, si alguien, alguna autoridad, creía que Toledo iba a llegar el domingo a las 7 de la mañana, nadie hubiera sabido responderme. Y esto es extraño porque esto se planifica. Y se planifica bien. Y creo que cuando Estados Unidos ha comunicado al Perú que ya está en camino al aeropuerto de San Francisco, inmediatamente han comenzado a organizarse en el Perú. No había ninguna autoridad peruana que yo sepa en ese avión. Ni un cónsul, o sea, una autoridad política, ¿no? O sea, del Ejecutivo. Ninguna autoridad del Ministerio Público, ningún policía peruano. ¿Qué pasó ahí? Estaban armando el show y se les adelantaron. No son capaces de comprar 3 pasajes, por Dios. Estaban discutiendo quién iba a comprar los pasajes, ¿no? Si el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Cancillería. Esto es rarísimo, la verdad. Normalmente se va, se recoge y se trae. Como lo han explicado muchos policías que han trabajado en extradiciones. Acá, los gringos decidieron, Toledo se va, lo metieron en el avión con 2 alguaciles norteamericanos, 2 marshals, un hombre y una mujer, y lo trajeron. Y bien, manejaron su protocolo, porque lo tenían enmarrocado en una silla de ruedas, no porque necesitara la silla de ruedas, sino porque es mucho más fácil contener a una persona que está enmarrocada si la tiene sentada, además. Ya está. Llegó al Perú a las 7 de la mañana y normalmente cuando se traslada una persona de estas características, eso se hizo conforme al protocolo,
se saca por una puerta distinta, se sacó directamente a suelo, no a, digamos, a pista, no a manga, se le conduce a migraciones, se le hace el control migratorio y se entrega a la policía. Perfecto. De ahí hay que hacer una audiencia de control de identidad. Lo que sucede, bueno, es que, digamos que Alejandro Toledo debe ser el sujeto más identificable del Perú, ¿no? Así como que te confundas, que haya monimia. Y los fiscales de extradición fueron los que solicitaron que ahí nomás, en lo que es la aviación de la Policía Nacional, al costado de las instalaciones del aeropuerto, con huellero, esto es lo que tienes que poner, pues tienes que poner tu huella digital y verificar que es la misma que está en RENIEC, dar tu DNI y tu nombre, se identificará a la persona. Y el fiscal José Domingo Pérez dijo que de ninguna manera, pues, ¿qué te pasa? Yo quiero mi audiencia pública, como manda el nuevo Código Procesal Penal. Muy bien. Y en interín apareció la fiscal de la Nación a leerle sus derechos. La fiscal de la Nación, a ver, un momentito. Ustedes dirán, no, es que cuando se trata de un expresidente es la fiscal de la Nación de la que acusa. Hasta los 5 años después de haber dejado el cargo. Pero resulta que Toledo deja el cargo en 2006 y las casas de Coteva se descubren en 2013. Ya no tenía ninguna protección de antejuicio ni ningún tratamiento de presidente. Y el caso Odebrecht empieza a fines del 2016. Entonces, ¿qué hacía la fiscal de la Nación ahí? No me pregunto. A leerle sus derechos. Hay un fiscal de la causa, se llama José Domingo Pérez, él tiene que estar ahí. Y hay una jueza de control, que es la señora Margarita Salazar, que es la que perfectamente podía desplazarse, como le digo, con un huellero, tenías el asunto arreglado. Pero no. Entonces, caravana hasta el centro de Lima. ¿Ok? Centro de Lima, bla, 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 las fotos que ustedes han visto, todos tenían las fotos, todos tenían las fotos. Luego lo mandan a Cibeles nuevamente, al otro cuartel, esperando a que la Junta Clasificatoria del INPE decida su destino. Todo el Perú sabe cuál es su destino porque hace semanas que están trabajando en Barbadillo y no han terminado una nueva alita, una nueva instalación, porque pasamos a ser el primer país del mundo que tiene 3 presidentes, expresidentes, en la cárcel. Uno sentenciado y 2 con prisiones preventivas. Ojo, en esa misma cárcel también estuvo Ollantumala, o sea que por ahí han pasado hasta ahora 4. Otro, que lo detuvieron y probablemente hubiera ido ahí, se suicidó. Esa es la situación de los expresidentes del Perú hoy esta mañana. Y bueno, en los civiles se esperó y ya en helicóptero lo llevaron a las 7 de la noche a Barbadillo. 12 horas para tramitar a un reo. Es lo que normalmente demora, todos los penalistas, es lo que normalmente demora, me dicen los penalistas. Pero claro, pero está mal. Se dan cuenta, está mal. Da la impresión de ineficacia, de impericia, de falta de preparación. Lo siento, muchachos, pero no ha sido su mejor día ayer. Traer a un peligroso prisionero al Perú, por supuesto, siempre es interesante. Pero el peligroso prisionero tiene 77 años, dio la dirección de su casa en Camacho, que está incautada, no tiene arraigo. Es evidente que ha habido que traerlo. Tiene peligro de fuga porque ya se fugó. Yo siempre he tenido la secreta convicción que en enero de 2016 lo dejaron irse, porque ya la fiscalía sabía perfectamente que había una imputación contra él. ¿Ok? De peligro de fuga, no es que haya peligro potencial de fuga, no. Ya se fugó, o sea, han tenido que traerlo. No hay forma de que le den prisión preventiva, o sea, eso es absurdo. Su abogado tiene que, digamos, hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, que pide al cielo y pide poco, es un loco, y va a utilizar su edad y su salud.
pero son los únicos argumentos que tiene. Si se pone gravemente enferma, siempre hay una clínica, la clínica Centenario disponible, ¿no? Pero Toledo ha sido pues un becario perpetuo del Estado peruano. Siempre hay que pagarle los gastos, ¿no? No paga ni el pasaje de regreso, y mucho menos la atención médica que va a tener, que es de primer nivel, ¿eh? Eso sí, los expresidentes no pueden quejarse de que tengan una mala atención médica en Barbadillo. El INPE en eso es impecable y les da tratamiento médico de primer nivel para que conserven su salud y puedan cumplir su condena. De primer nivel. Así que por ahí no hay nada. Y bueno, en la mañana, algo que yo considero que no está bien es lo que ha pasado con el señor Weissman. No porque el señor Weissman pierda los papeles, porque un ex ministro que fue ministro con él le diga cosas horribles, porque realmente estuvo pésimo el señor Almerí de acercársele, de insultarlo, de ponerle el dedo en la cara. Pésimo, pues. El señor Weissman tiene 85 años, dice que la próxima semana cumple 86. Tiene 4 bypasses, ¿no? Es una persona vulnerable. Tú no vas a insultar a una persona vulnerable, para empezar. Pero también debo decir que los colegas del Cuarto Poder creo que se exceden. Han aprovechado la ira, la molestia de una persona vulnerable para sacarla a las 6 de la mañana de su casa y llevarla a una esquina, ¿no es cierto?, en el Callao, cuando era perfectamente, a ver, previsible que jamás le iban a permitir entrar a donde estaba Alejandro Toledo. Si querían hacer algo más aparatoso, lo hubieran llevado a la audiencia pública. Pero no, lo dejaron parado en una esquina. Horas. Lo hemos visto desde temprano, parado en una esquina, ese pobre señor. La gente que me escucha, que tiene abuelos, padres de esa edad, ¿ustedes llevarían a su padre a los de 85 años a las 6 de la mañana a pararse en una esquina por mejor salud que tenga? Y no la tiene. El señor Weissman ha tenido varias operaciones al corazón. Y yo lo recuerdo porque yo lo he entrevistado sobre este tema en el año 2013. Y yo trabajé en ATV. Teníamos un programa no recuerdo si fue en ATV o en Global, pero digamos, en la misma empresa. Y la ira que podía tener pobre, la ira que podía tener por el tema de las reparaciones del holocausto, que eran supuestamente lo que había pagado la casa de Casuarina, ¿se acuerdan? Hizo que yo parara la entrevista y dijera, señor Weissman, le va a dar un infarto, por favor. Se ponía rojo, era una cosa terrible. Entonces, con el señor Weissman hay que tener cuidado porque el señor Weissman es vulnerable. Y de hecho terminó en la clínica ayer. Obviamente, ¿dónde más iba a subir la presión de todas maneras? No está bien que el señor Weissman le dé un golpe al señor Almerí, pero ustedes tienen que entender que el señor Weissman tiene, de nuevo, 85 años, es una persona que por su crianza, por su manera de enfrentar la vida, no iba a permitir que alguien menor, insolente, le dijera burro y le dijera que había pedido favores. No lo iba a permitir. Entonces, mal todos, pues. Mal América Televisión, discúlpenme, de cablear, tener con un micrófono puesto a una persona de esa edad. ¿Para conseguir qué? O sea, ¿qué nivel de morbo están buscando? ¿No? Y exponiendo a una persona mayor que lo ha hecho de toda buena voluntad, porque conozco al señor Weissman, le encanta colaborar, pero no era ni el momento ni el lugar. Pésimo el señor Almerí y la señora, ¿cómo se llamaba? Doris Sánchez. Yo dije, Dios mío, la resurrección de los muertos. Feliz, ¿eh? Feliz, tenía una sonrisa, porque claro, volvían a aparecer en cámaras después de años, décadas, una década por lo menos. Y habían llevado 30 personas, que después, si uno se fijaba bien, no eran las mismas, pero habían varias que se repetían, que han trabajado todo el día, porque después las han llevado a la Puerta de la Diroes. No sé qué van a hacer en la Puerta de la Diroes, porque tienen a los partidarios de Fujimori, a los partidarios de Castillo y ahora a los partidarios de Toledo. No sé qué va a hacer la policía. Los va a tener que ahuyentar a varias cuadras, los va a dejar juntos.
¿Les va a poner tribunas separadas? No lo sé. Yo pensaba, mientras más presidentes metan, más bronca va a haber allá afuera. ¿Se imaginan ustedes a los partidarios de Castillo con los de Fujimori, con los de Toledo? Cada uno con su palito y su bandera. Bueno, llevaron 30 personas. A mí me hizo recordar mucho el gobierno de Toledo, porque esa portátil, la idea de juntar 30 personas a las que les das, evidentemente, algo, para que estén todo el día gritando a favor tuyo, fue muy popular en la época de Toledo. Son la protopestilencia, ¿no? Vienen de ahí, de esa idea de que te vas a una zona urbana marginal. ¿Quién quiere ganarse 50 soles hoy día? Venga, listo. 30 personas, ya está. Listo tu portátil. A todas les das un sombrero, les das una bandera y les das de comer. Y les dicen, mire, es jornada completa, ¿no? Nos quedamos hasta las 12. Ya, bestial. Eso es lo que vimos ayer. Y sobre el proceso, explicar algunas cositas que he venido explicando toda la semana pasada. Ustedes ya las saben, pero de todas maneras hay que explicarlas. Solo se le puede juzgar por aquello por lo cual se le ha extraditado. Esa es una regla básica de la extradición. Se le ha extraditado por lavado de activos y colusión. Eso es. Un pacto colusorio y lavado de activos en el caso Odebrecht, donde Barata y Maiman son colaboradores eficaces que señalan que uno le pagó y el otro traficó el dinero. Caso sólido contra Alejandro Toledo, contra Maiman, contra Barata, que ya tienen sus condenas. El señor Maiman murió, pero ya tienen una condena ya impuesta. Contra Avidanón, que aparece, es el jefe de seguridad Alejandro Toledo, que está en Israel, que no lo van a extraditar, porque Israel no extradita a sus nacionales, y, o sea, podrían extraditarlo, ¿no? Vamos, podrían hacer el intento. Y el otro que es central es, bueno, además de Toledo, Elian Karp y la mamá de Elian Karp. La mamá de Elian Karp es una señora que tiene más de 90 años, que vive en Bruselas. Bruselas no extradita tampoco a sus nacionales. Y Elian Karp ayer ha conseguido que le devuelvan su pasaporte, que se lo van a entregar hoy, y ha conseguido retirar $200,000 de la fianza que ella paga por su marido. En este momento hay una orden de captura internacional, eso es lo que dicen varias personas, pero la señora no tiene un proceso de extradición ganado en los Estados Unidos. Y puede moverse por todo Estados Unidos a donde ella quiera. Y no le va a ser difícil llegar a Bruselas, de donde no la van a poder extraditar. Entonces, ojo, ahí hay una situación también. El problema del caso Odebrecht, hay que decirlo desde hoy, que tiene una debilidad horrorosa respecto a un problema. Como pasa con nuestra fiscalía, incluye a todos los funcionarios públicos que han trabajado durante el gobierno de Toledo. A mí me hace gracia cuando este clan Mac gritaba todo el fin de semana, ya viene Toledo, van a temblar. ¿Qué van a temblar? Metieron a todo el gabinete, o prácticamente a todo el gabinete, a todo el directorio de Proinversión. Hay como 30 coimputados y personas que no tienen nada que ver, a las cuales Barata no imputa, Maiman no imputa y no tienen ninguna recepción de ningún dinero ilícito en todas sus hojas de servicios y en su vida. ¿Están incluidos ahí? Ya está incluido Fernando Zavala, Alberto Pascofón. Todos son inocentes. Y con todos he conversado, me han explicado. ¿Tú qué haces ahí? Nada, me tocaba firmar el decreto supremo, me tocaba firmar el acta de entrega. Han metido a 30 personas y lamentablemente esa es la típica conducta de la fiscalía, que tiene un caso sólido contra Alejandro Toledo, sólido con testigos, pero mete ahí todo, a ver qué saca. Sabe de pesca. Pero el problema es que la pesca ya tiene, en el caso de Toledo, 7 años, y en el caso de Coteva, 10. 10 años tiene el caso de Coteva. Entonces, si quiere avanzar rápido el señor fiscal, debería sacar a todos los coimputados que no tienen nada que ver. Porque si tú tienes 30 coimputados, tu proceso complejo dura la vida eterna en control de acusación, como ha pasado con el caso Cocteles. En el caso Cocteles han metido a perro, pericote y gato. Ricardo Briceño, por ejemplo, ya ha explicado 100 veces que él era expresidente del CONFIE, firmó unos recibos, está metido en el caso. Entonces, claro, tiene 40 coimputados.
te demoras en control de acusación 2 años. Fácil. Este caso, la Fiscalía sí lo puede y lo tiene que ganar respecto de Toledo, su esposa, Avidanón, y la mamá de la señora, y el abogado que los ayuda en el Perú también está imputado. Hay unas personas en Costa Rica también, pero el resto de funcionarios públicos peruanos que no tienen nada que ver tienen que salir del caso, pues. Si no, se va a demorar la vida eterna. Recién está en control de acusación. Y el señor Vela presume que van a empezar en diciembre el juicio oral. En diciembre. Juicio oral, donde meten a todos los funcionarios que tienen que ir al juicio oral y decir, señor juez, no sé qué hago acá, y los 3 jueces sentados mirando y que nosotros tampoco sabemos qué hace usted acá, y al final sacan a todos los demás, hacen un juicio larguísimo, cuando podrían rápidamente juzgar a Alejandro Toledo. Como yo decía, a como va el ritmo, tendremos sentencia firme, ya apelada, para el 2026. El pacto colusorio fue el 2006, perdón. 20 años entre el pacto colusorio y la sentencia firme. Por el amor de Dios. Fiscalía en esto está trabajando, discúlpeme con todo cariño, muy mal. Ocupado en quién sale en la foto, que Vela tiene que bajar a San Francisco, a Los Ángeles, a traerlo. Nunca viajaron, los gringos lo pusieron a Toledo en el avión y lo trajeron. Ellos. Y nadie ha dicho nada, nadie le ha llamado la atención. Luego, oigan, hacemos acá el toque, la audiencia de control. Tampoco, chao, tienen que venir al centro de Lima, todo. El proceso lo hacen más engorroso para obtener cámaras, no hay otra explicación. Luego meten a 30 en el proceso para que el control de acusación dure 1 año o más. No sabemos, ¿ah? Ha hecho que si se aplican para diciembre, tal vez para el próximo año, saca a los 30, hace un sobreseimiento sobre lo que no son, juzga a quien sí puedes condenar, le tienes todas las pruebas y condénalo. Y al resto los citas como testigos en los casos sobre los que citas como testigos. Y aplícate con el caso de Coteva rápido, porque ya se te va a escapar de todas maneras. En fin, yo solo les cuento, ¿ah? Ustedes saquen videos míos viejos, encontrarán la misma línea de argumentación. Nunca nos hacen caso. Ahora, este fin de semana, la señora Dina Boluarte, en todo este laberinto, porque el domingo todas las cámaras siguieron todo el día a Alejandro Toledo, y nos recordamos muchos memes, nos hemos reído de cosas del pasado, por supuesto, hubo la bronquita en la puerta del atroz, en fin. El asunto acá es que Dina Boluarte ha considerado importante, con su primer ministro, cambiar 4 ministros. Y de nuevo, estamos en esta onda de cambiar ministros cada 2 o 3 meses, igualito que Castillo. Y los ministros no son piezas de intercambio si es que queremos que tengan, por supuesto, la posibilidad de desarrollar alguna política pública. ¿Okay? Sale el ministro de Justicia, dicen que por bronca permanente con Otárola, es la información que hay en varias fuentes periodísticas, debido a que Tello quería pagar desde el primer día reparaciones a las víctimas de la violencia, y eso contradecía, por supuesto, la posición de Otárola de que ellos no han hecho nada, que no tienen idea de quién ha disparado a las víctimas. Entonces, ¿cómo vas a pagar si tú no has hecho nada, no? Entonces salió Tello. Y también porque el fujimorismo había pedido su cabeza por participar en la conferencia de prensa en la cual se anuncia un mega operativo gigantesco de incautación de bienes por $1.000 millones, el caso más importante de lavado de activos que ha habido alguna vez en el Perú. Lo votan por la conferencia de prensa. Preocupante. Bueno, Rosa María, sí, Abel. nuestro invitado está esperando. Sí. ¿Te acuerdas que... porque nos teníamos que ir temprano con él. Tienes razón, me habías avisado. Pausa y volvemos. Después les sigo contando de los ministros. Nos quedamos en el mejor momento, en Óscar Becerra. Así que vamos a estar con los invitados a las 9 y regresamos con todo lo que falta con los ministros.
Así es, Rosa María, y haciéndole recordar que si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero en ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita contaperuglobal.com o llama al 9147-490-57. Contanet. Vamos a la pausa y volvemos. Adelante. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado. Adelante, Rosa María, por favor. Muy bien, estamos con Eduardo Darjan, que es politólogo, pero abogado también de profesión original, igual que yo, y estudió en la Universidad de Texas, igual que yo, así que tenemos mucha afinidad. Y además es director ahorita, de carrera, me parece, de la maestría de... No, estoy profesores en la universidad, pero esa es En la mi Universidad identidad Pontificia, secreta. en la Universidad Católica. Y vamos a hablar de política, por supuesto, y de análisis político esta mañana. Y quería empezar por una pequeña reflexión que es inevitable, la foto de los tres expresidentes en prisión. Alberto Vergara hizo una columna hace algunas semanas sobre este fenómeno peruano de tener un brazo judicial aparentemente independiente que puede ser capaz de hacer esto sin que intervenga el legislativo y el ejecutivo. Y esto debería alegrarnos, ¿no? ¿Verdad? Porque por lo menos hay Estado de Derecho, hay independencia de poderes, pero por otro lado también pues tenemos tres proyectos políticos fallidos, es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestra política para que terminemos en este resultado? Creo que hay un debilitamiento muy grande de la política que lleva, y lo vimos con Odebrecht, ¿no? Mientras que en el resto de países Odebrecht llevó a los mismos mecanismos de corrupción, en muchos países los políticos lograron controlar y lograron apaciguar al Poder Judicial y a la Fiscalía y canalizarlo, demorarlo, empantanarlo o sacrificar a 3 o 4 chivos expiatorios y acabó, ¿no? En el caso peruano, creo que los políticos son más débiles. Cuando dejan el poder, mira todos los presidentes que no dejan bancada, ¿no? Pierden mucho poder, pero además creo que es un componente que también muestra la precariedad de esos políticos. Cuando surgen las investigaciones, los primeros en acuchillar al rival fueron los mismos que luego serían investigados por sus tratos con Odebrecht, ¿no? Keiko Fujimori, Alan García, desollaron a Ollanta Humala por lo que eran aportes de campaña en su momento, y que uno diría, oye, ahí vas a estar ahí cuadradito, ¿no? Entonces creo que también se suma a que son políticos débiles, a que son políticos que ni siquiera pudieron coordinar más impunidad, ¿no? Y por otro lado, creo que también hay una historia larga con lo que fue el escándalo de corrupción del 2000, que fortaleció a la fiscalía y a los juzgados en temas anticorrupción. Te lo digo porque yo trabajé en esos años, en el 2003, y eran juzgados y fiscalías que estaban aprendiendo a hacer cartas rogatorias, investigación de fondos, estas cosas de la colaboración eficaz, ¿no? Entonces creo que en estos años lentamente construyeron capacidades que les permitieron enfrentar a Odebrecht de mejor manera, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta. Y tiene un lado positivo, como dices, aunque creo que también lleva un lado negativo, no tanto porque sea malo investigar corrupción, sino por dos cosas, creo, ¿no? Primero, la sensación de que todos somos iguales, ¿no? Hoy en día, en el Congreso, yo veo gente que acusa las consultorías, ¿no? Como si fuera igual al robo de salarios o peor. Acabamos de tener un caso de lavado de dinero gigantesco y hay políticos que siguen hablando de las consultorías que son publicadas, conocidas, auditadas, ¿no? Y segundo, creo que los propios actores del sistema han llevado a cosas que creo que son perversas, que es esta idea de acumular penas como sea, que fueron parte de la reacción de esos años 2000 tempranos donde
las personas se iban a librar con 6 años de prisión después de haber desfalcado al Estado, el endurecimiento de penas, la sumatoria y la idea de asociación ilícita para delinquir, me parece que también han llevado excesos que hacen que mucha gente buena hoy en día le tenga miedo a la política, ¿no? Porque siente Bueno, a ver, hemos tenido, por ejemplo, el caso de Toledo que acabo de mencionar, hay 30 coimputados, la gran mayoría gente de primera, de verdad, que está en el sector privado en este momento y que está trabajando bien. Alberto Pascofón, por ejemplo, un profesional de primera, ¿ya? Que era parte de un comité, creo que el presidente del comité o parte de un comité de proinversión en la época de Toledo. Lo contratan para una orden de servicios en una empresa pública en el Perú y le sacan un reportaje insultándolo en Panorama. Entonces tú dices, sí, ni hablar, voy a trabajar en el Estado peruano, pues es ridículo. ¿Para qué? ¿Para que me insulten en un medio de comunicación? Si no he hecho nada incorrecto. Y no ha hecho nada incorrecto. No hay ninguna prueba de que se haya beneficiado de un centavo de Odebrecht, ni él, ni Fernando Zavala, ni los ministros, ni Alfredo Ferrero, otros más. O sea, hay un montón de ministros metidos, porque hay que meter a un montón de gente para que salga mejor, que te dilata todo el proceso y que sirven para ser insultados en los medios de comunicación. Entonces, ¿quién se va a meter a la política? Tiene que estar loco. Y que de alguna manera en esos campos no ha habido aprendizaje, ¿no? Yo recuerdo que en los primeros casos había el caso firmas falsas, que tenía 20 personas del cogollo que habían hecho las firmas falsas para inscribir al partido, Claro. que en ese entonces era el partido fujimorista que podía dejar de lado, se quería inscribir para dejar de lado a los otros partidos, era una táctica fujimorista común, pero creo que eran 500 personas que eran los que habían firmado los planillones, ¿no? Entonces, por reglas procesales y demás, se quería llevar un proceso en el cual pasabas horas de horas entrevistando. Las mismas personas que contratas para la portátil son los que contratas para llenar firmas. Claro, uno por uno. Si tú haces un control de acusación con 40 personas, te vas a demorar 2 años. Creo que por ese lado no ha habido un aprendizaje más constructivo y Nada, creo nada. que es bien espantoso, ¿no? Porque por un lado la corrupción sigue, no es que esas tácticas han limitado la corrupción, igual con la Contraloría a veces, ¿no? O sea, agarras grandes procesos que asustan a muchos, pero al mismo tiempo la corrupción sigue muchas veces, ¿no? No, en mi experiencia de 20 años cubriendo estos temas o más, a los inocentes siempre los asustan. A los culpables no, porque ya tienen experiencia. ¿no? Eso sí, nomás. Pero los que están asustadísimos son los inocentes, entonces no te va a pasar nada, eres inocente. Es un proceso, vas a estar 10 años procesado. Entonces, mira, puedes estar 10 años procesado. Sí, al final te van a absolver, tú no te preocupes, pero es como tener un cáncer. Claro, el corrupto ya tiene experiencia, ¿no? El corrupto está tranquilazo, ya sabe que no pasa nada. Entonces, creo que por un lado son buenas noticias, creo que hay algo constructivo que deberíamos tener de ver a 3 expresidentes de ese tipo. Creo que en el caso de Castillo, además, la reacción fue muy rápida, ¿no? En parte Eso sí, porque fue tenía enemigos poderosos que empujaron el asunto, pero más allá de eso, buenos fiscales también trabajaron en las acusaciones, impidieron que una persona que metió gente desde el primer día en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transporte pudiera beneficiarse. Entonces creo que hay cosas muy positivas, pero al mismo tiempo creo que hay cosas que tenemos que corregir porque no puede ser que el resultado sea esta idea de que todos somos iguales en cuanto a la corrupción, y segundo, este miedo que se ha instalado de entrar a la función pública, ¿no? Claro. Ahora, como herencia de esto también, tenemos un gobierno, se llama el gobierno de Dina Boluarte, por si acaso, no nos hemos olvidado, está desde el 7 de diciembre, y hay todavía voces, yo las comparto, que consideran que adelantar elecciones es lo mejor que se puede hacer por el Perú en este momento. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte, luego de 60 muertos, juega al cansancio de la protesta popular, que ya se cansó, juega a la resignación que tiene la mayoría del pueblo, hay que verlo de SUNEDU, y la poca reacción de los universitarios, salvo el caso del conservatorio, en el resto de casos,
los universitarios no han protestado, lo cual a mí me llama mucho la atención. Entonces, están jugando al cansancio, a la dejadez, a la preocupación por otras prioridades, a un pueblo que no se va a manifestar, que los detesta, que los desprecia, pero que no va a hacer nada. ¿Cómo evaluar este momento tan extraño en la política peruana? Creo que la elección del 2021 sumó a esta falsa polarización de PPK contra Keiko, que nos decían los caviares contra el fujimorismo, como una batalla épica, ¿no? Que no era pues real, ni penetraba la sociedad. Lo que sí penetró la sociedad fue la polarización del 2021 con el ingreso de una persona que venía de la periferia de la política, si quieres, a tomar el poder. Había un contexto internacional muy duro que ha dado lugar a polarizaciones fuertes. A mí me da un poco de miedo usar esta idea de polarización porque creo que en muchos casos lleva a exageraciones. Yo no creo que en Estados Unidos hay una polarización. Yo creo que hay demócratas más o menos sensatos y republicanos que se han vuelto muy extremos. Pero en el caso del Perú, yo sí creo que Vladimir Cerrón, Pedro Castillo tenían una agenda muy radical en la cabeza y le ha surgido, y estaba presente y se ha potenciado, algo que incluso diría que radicalizó más todavía que el fujimorismo, que es esta Lima muy achorada, muy molesta, racista y al mismo tiempo temerosa, ¿no? Estos memes que salían de los ronderos invadiendo Lima, gente Muerta de sentada, miedo. que Fantasías, gente, una fantasía de terror, sobre todo a nivel socioeconómico A, que hay que sí, decir no, es donde no, tiene más apoyo Dina Boluarte. Dina y, Boluarte, su base es San Isidro. y estos fake news que se burlan constantemente del fake news de la periferia, pero que yo me acuerdo haber escuchado vecinos, gente cercana, ¿no? Con la idea de que iba a venir un rondero a matar, ¿no? Era una cosa bien, como que avivó los miedos de la vieja república, ¿no? Y creo que eso lleva, es mi impresión, que eso llevó a un apaciguamiento con Castillo, sectores de izquierda o más comprometidos con ciertos valores, temas, sentían que protestar era hacerle el juego a la derecha más dura, y ahora viceversa también creo, como la propia construcción de la protesta se tomó como la toma de Lima, ahora sí tenemos que reclamar porque han sacado a uno de los nuestros, vinculando en parte la protesta a Castillo, más allá de la legítima indignación de la forma como actuó el gobierno. Ojo, no estoy justificando. Solo digo que me parece que en Lima un sector prefirió no sumarse a la protesta. Entonces, No, no, claro, sin clarísimo. ese sector urbano, a veces más hacia la centroizquierda, a veces más hacia la centroderecha, que salga a protestar, es bien difícil, creo yo, tumbar a un presidente que está en Lima y que tiene el apoyo, me parece, de quienes ven el peligro todavía de este Claro, radicalismo, medios de Dina Boluarte ha comunicación. construido una alianza muy sólida con las Fuerzas Armadas Ujú. porque les garantiza impunidad. Mientras ella esté, no hay Correcto, investigación. ¿Ya? correcto. No hay investigación, punto. ¿Ya? Cuando alguien le dice, oiga, desde el centro, ¿no? Le dicen, oiga, hay una investigación independiente, lo sugiere The Economist, ¿no? Mi amigo Augusto Álvarez, una investigación independiente para establecer. Se oye llover, no se oye No, padre. Y por el otro lado, tiene una alianza con lo que vienen a hacer, digamos, los llamados grupos de derecha en el Congreso, que son básicamente grupos mercantilistas, que grupos de tienen una, derecha y ese centro pragmático, ¿no? Ese claro, centro mercas, no se quiere mercas ir completos. e iría más allá. Y también con la izquierda que ha inventado el discurso de la constituyente, pero que en el fondo es yo tampoco me quiero ir porque no vuelvo a estar acá de Son ninguna igual manera. de mercas, o sea, es una izquierda autoritaria, conservadora y mercantilista, como lo es la derecha. Es lo que yo digo, o sea, no es una derecha bruta y achorada solamente, es también la izquierda que dice, de acá a mí no me mueven, ¿no? Acá nos quedamos todos. Y que de alguna manera viven con esto, construyendo esos poderosísimos enemigos, ¿no? El imperialismo El, yanqui, sí. el Foro de Sao Paulo, el Foro de Madrid, ¿no? Y que construyen esta épica en la cual ellos están luchando por valores, pero creo que ahorita lo que se ha logrado es una estabilidad que nos queremos quedar todos. Ahora, también Ahora, es cierto, ojo, pero con un rechazo no, brutal por parte de la y abriendo población. heridas
Yo intento desde una perspectiva comparada siempre no ponerme dramático, porque creo que los países a veces se encausan más autoritariamente, a veces generan más protestas. No me gusta esta idea de el camino va a ser terrible. Pero de verdad creo que lo que ha pasado desde noviembre, diciembre, enero, es un quiebre nacional profundísimo, en el cual buena parte del país que reaccionó desde las periferias de las periferias, han sentido que puedes matar gente sin que ni siquiera haya lo que tú has mencionado, ¿no? Una investigación profunda y cuidadosa, nacional, que permita decir hubo excesos y debería haber reparaciones en Mira, al proporción. ministro que propiciaba las reparaciones lo acaban de votar ayer. Correcto. Por ejemplo. El Pero ministro además, que, el ministro que lo dejan solo yendo a proponer el adelanto de elecciones al Congreso para el 2023 y Otaro lo saca el cuerpo. O sea, a ese ministro Otaro lo se ha encargado de votarlo ayer. No y había hecho además nada incorrecto. la pregunta siempre es, ¿para qué quieres mantener el poder? ¿No? Esta presidenta cuando llega se demoró en decirlo, generó, me parece, eh, en parte por esa incapacidad de decir, incrementó el malestar que se estaba dando, no tuvo respuestas claras, cuando las tuvo fueron también ambiguas con estos guiños al Congreso, con estas fotos con el Congreso. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú de acá al 2026 que valga la pena quedarte en el poder si lo que estamos viendo es que tienes en estos mismos pactos incapacidad de nombrar buenos ministros, ningún filtro al momento de ver quién estás metiendo en el gabinete? Yo también estoy de acuerdo, ojo, de nuevo, soy politólogo, demócrata, me queda clarísimo que acortar los tiempos es un antecedente perverso y maldito para cualquier país porque genera la idea de que cuando no me gusta algo lo puedo tomar y todo eso, y he apoyado la salida anticipada de Pedro Castillo por el daño que estaba haciendo al Estado y por lo que eran evidentes redes de corrupción, y también creo en la salida anticipada de este gobierno porque me parece que se están dando fracturas con esta ilusión del 10% de quienes nos gobiernan, de que podrían construir cierta legitimidad y evitar la llegada del comunismo, de los caviares o quien quiera. Esos sueños de opio me parece que están abriendo fracturas en el Perú que incrementan la polarización y además incrementa lo que creo que es la base de todo esto, que es una pérdida de legitimidad total de la clase política y del sistema político, ¿no? Entonces, Ahora, ¿cómo hacer un centro creíble? Hace unos días, sé que Eduardo Arayán fue convocado por el Partido Morado simplemente para que les dé una charla independiente, una charla muy crítica, yo tengo el texto, no lo he pasado, donde les dice, mire, yo no les voy a hablar bonito, porque no tenía por qué tampoco, y les dice algunas verdades, pero ¿dónde están los centros creíbles? O sea, si yo creo en un proyecto democrático, por oponerlo a un autoritario, si yo creo en el libre mercado, por oponerlo a una idea socialista de repartición, si yo creo en un gobierno liberal en el sentido que no permite el mercantilismo, no permite que nadie se aproveche, ¿no es cierto?, de la renta estatal para sí, para su negocio, para su grupo, etcétera. O sea, si no soy merca, no soy autoritario y además soy socialmente liberal, porque creo que cada persona puede decidir por sí misma cuál es su destino, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi espacio político? Hoy en el Perú no está. no, ha sido degradado porque además creo que pasan varias cosas, ¿no? La polarización, no solo polarización, sino fragmentación. Todos creen que pueden ser presidente, todos Ah, vamos sí. a ser 16 candidatos. No, Ya. ya hay 18 inscritos y hay 8 más en camino. Nos A mí, quedaremos al final por la que la gente dice, bueno, ¿quién es el menos malo? Vas concentrando y te quedas con 4 o 5. Y pareciera pues que ese sector quedó dividido, fragmentado y con pésimas candidaturas. No entró. Eso por un lado. Pero además creo que los centros, como me gusta, porque no me gusta la idea de un solo centro que congrega no, todo, claro. porque eso en tiempos polarizados creo que no va a servir. Los centros creo que tienen diferentes retos, ¿no? Por un lado, la centroderecha me parece que tiene un reto más de agencia, llamémoslo así, que es, hay un espacio en Lima que no quiso votar por Keiko, no quiso votar por López Aliaga y que vota siempre derecha, Claro. PPK en su momento, De Soto, el voto de Soto
El voto de no Soto. era el voto de López Aliaga. Y sin embargo, su bancada, por eso digo que es un tema de agencia, en vez de construir ese espacio, ha terminado siendo los hijitos de Renovación Popular. Ah, claro. ¿No? Votan juntos, hasta se ¿No? pelean con el Fujimorismo. El Correcto. Fujimorismo ha tratado de tener en las últimas semanas una posición un poquito más abierta al adelanto de elecciones. Estos no, son No. conservadores, mercantilistas y autoritarios, que Y no era la propuesta de Hernando de Soto y nunca lo fue. exactamente, ese voto está ahí para que lo agarre algún sector que tenga la capacidad de decir, oigan, yo soy de derecha, pero no estoy tan loco como estos, y Claro. además tengo estas ideas y puedo hablar con los otros, ¿no? Pero en un contexto polarizado eso es difícil, pero está el voto. Creo que lo tienes que trabajar. Hay un costo porque gente de ese tipo se plegó mucho a los fraudistas, ¿no? Mucho, muchísimo. Lamentablemente, los votantes de Soto se creyeron el cuento del fraude. Algunos ya entendieron, creo yo, hay gente más inteligente en ese grupo que entendió que había sido víctima de un engaño de sí mismo, ¿no? Porque yo quiero creer que, ¿no? Pero el fraudismo es un cáncer y lamentablemente nos infestaron con eso de una manera brutal, ya en 2016, pero en 2021 de una manera brutal. Y es un cáncer porque partes del principio de que no vas a respetar las reglas del juego. Entonces, si no Correcto, respetas, no hay democracia posible si no respetas las reglas del juego. y que el árbitro es tramposo, ¿no? Por el lado de la izquierda, lo que sería una centroizquierda, que yo no creo que sea centroizquierda, es más izquierda, pero más democrática, digamos, ¿no? Pero en la izquierda hay una especie de trauma histórico que es que no te pueden decir que eres más moderado, ¿no? Porque es como un insulto terrible, ¿no? Tienes Sí, que, reformista, pues es un insulto en la izquierda. ¿no? Entonces, ya, esa izquierda que existe, yo veo a personas además honestas, pues respetables, que están en ese lado, tienen un reto más bien estructural, porque el voto fuerte de la izquierda para una elección está en el sur, está en el centro, y muchas veces tiene este impulso bastante más duro, ¿no? Que además se juntó con lo conservador. Eh, el sistema no sirve para nada, casi pues como esta agenda tipo Perú Libre, aunque creo que Perú Libre Claro, incluso va más allá de eso, ¿no? Pero que es un voto contra Lima. O sea, ¿qué quiere Lima correcto. para oponerme? O sea, Y lo las que quiere Lima, izquierdas en América Latina han solido tener apoyo en las ciudades capitales donde están una serie de agendas nuevas que les parecen interesantes. Entonces, todo lo que hizo Verónica Mendoza en la elección, que era decir, yo tengo responsabilidad económica, no soy ninguna, tengo propuestas alternativas, pero tengo responsabilidad, creo en la técnica y además creo en ciertos valores, creo que lo tiran al tacho cuando se sube tan rápidamente claro, todo el en las trabajo de Pedro encuestas. Franqui para convencer a Pedro Castillo de que ponga a Julio Velarde de presidente del BCR, que es lo único bueno que hizo Castillo realmente, que realmente si no fuera por el BCR hoy día estaríamos en una situación dramática y no lo estamos. Y el Perú creo que no lo ha agradecido suficiente, porque el director del BCR realmente ha sostenido el valor del sol en una época terrible. Bueno, esa isla, digamos, de modernidad y excelencia en la burocracia peruana es la que nos ha ayudado, pero como tú dices, esa izquierda no corta con Castillo, esa izquierda sigue hablando de Asamblea Constituyente, esa izquierda sigue hablando, discúlpame, estupideces sobre el modelo económico de la Constitución, porque ni siquiera entienden lo que dice si es que lo han leído. ¿Ya? Entonces hay que salir a explicarles una y otra vez, qué cosa dicen los artículos en el capítulo Pero, económico. Sí, pero creo pues, que pero tiene para, votación, pero tiene, yo no digamos, dudo que tenga. pero para hacer esa izquierda que tenga respeto a temas de liberales, libertades, que pueda estar con la Constitución, eso es una bandera que yo creo que van a tener que mantener además, pero que digan claro, oye, si yo llego, no voy a poner a mi gentita en el Ministerio de Pero es que ya la Transporte, pusieron, Eduardo, tengo, ya la ojo, pusieron. un El plan problema de de Castillo desarrollo. es que ya, eso es lo que decía Alberto Vergara, la propuesta de izquierda ya fracasó. No, Ya y pusieron ya gentita. quedó manchada de lo que era su principal Eso, bandera, que era yo no soy como los otros, ¿no? claro, Ya, yo no yo me soy cierro, corrupto. Bueno, si eres, pues. y eres correcto. Eres recontra Esa, corrupto. esa izquierda creo que tiene un reto estructural y obviamente después de despegarse de lo que fue el gobierno anterior. Son tremendos retos, no es poca cosa. Y finalmente el centro creo que tiene el enorme reto de ser centro en un mundo polarizado. Entonces suena bonito, ¿no? Yo estoy a la mitad y la mayoría está en la mitad. Pero si no tienes valores fuertes que digan, oye, ¿y qué es eso del centro?
te pasa un poco lo de Julio Guzmán después de su novedad, ¿no? Que era que le preguntaban, bueno, ¿usted está con esto? En la mitad. en la mitad. ¿Cree esto? En la mitad. Entonces, al final, más que ser, concentras voto, te conviertes en un sándwich, te aplastan los extremos, desapareces, ¿no? No, no, eres aguachento, pues lo dicen, y se los dices, ¿no? O sea, un centro débil, un centro que está a media de todo, no es un centro creíble. O sea, tienes que fijar posición. O sea, desde el centro fijas una posición. Tener una posición de centro es fijar una posición. O sea, por Y ejemplo, tú puedes decir, yo voy a defender la propiedad privada, pero sí creo en la redistribución a través de los impuestos. Y creo que hay que superar la presión tributaria en el Perú, que es muy baja, para que se redistribuya mejor. claro, Entonces, claro, los liberales te van a decir, oye, no más impuestos, ¿a qué te pasa? Y probablemente los socialistas te digan, no, vamos a atacar la propiedad privada. Pero una posición de centro es claro. eso, es decir, yo tomo la propiedad privada, pero cambio el sistema de redistribución. Estás peleando por algo, no eres el caniche de la derecha, ni eres el bulldog de que tienes de la izquierda, ¿no? Exactamente. Entonces Ya. tienes ahí una posición. Sí, Pero si pero tú estás no, a medio camino entre las dos cosas y nunca sabes qué, o si te entonces pasas terminas votando así o terminas votando hablando, así. o te pasas hablando y divagando la ideología, no lo que representa, pero nadie se entera qué cosa representa en realidad, creo que va muerto, ¿no? Entonces, tienes un desafío de agencia, un desafío estructural y un desafío que es más bien de ser notorio y decir que defiendes algo, ¿no? Eh, y creo que en todos los casos la política peruana está muy cargada de novedad. Tienes que buscar caras Así. que, que sean interesantes y formar, ojo, y esto es clave para no solo ser un tema de ganar, ¿no? Bancadas que te van a acompañar en el periodo, ¿no? No, es que el tema del Congreso, hay que decirlo, es probablemente uno de los más, dentro de las crisis políticas que tenemos, que son varias, porque son múltiples, la crisis del Congreso como institución, yo creo que es la más profunda y la más dramática de todas. Y además se ha llenado de órdenes de servicio, todo lo que critican, ¿no? Todo, tiene A todo, consultorías, órdenes de servicio y muchos consultoría, sueldos. ha crecido la burocracia en estos años, No, y la y, corrupción, o sea, ¿no? entre las mochasueldos y la gestión de contratos de obra pública liderados por un congresista, o la gestión ya ni siquiera de proyectos de ley, de intervenciones en el Ejecutivo para conseguir puestos de trabajo, ¿no? O sea, antes se le criticaba al Congreso el lobby en la, ¿no es cierto?, promulgación de leyes. Como no son capaces ni siquiera de legislar correctamente, y ahora el negocio está en gestiones en el Ejecutivo. Y Y eso lo ve todo el Perú. ese es otro texto que hemos conversado con mi colega Stephanie Rousseau, ¿no? En un contexto en el cual el Ejecutivo se ha debilitado, el MEF ha perdido fuerza, le pueden meter mucha presión en presupuesto, en adelantos, y al mismo tiempo la PCM también ha perdido esa fuerza que tenía antes para negociar y mantener ciertas reglas claras con el Congreso, ¿no? Mira, hay cosas que van como les digo, el camino, o sea, todo el mundo sabe que esto va a terminar mal. Hay cosas que terminan mal, pues, o sea, yo lo voy a explicar, voy a poner un ejemplo paralelo, ¿ya? Pero muy actual. Si tú le dices a todos los maestros, a los jueces y a los fiscales, que los vas a bonificar en su ascenso si tienen una maestría y un doctorado, y al lado tienes un sistema educativo completamente dañado, que es una estafa, ¿qué crees que va a pasar? Claro, Miles de estos van a ir a buscar el título a esa estafa. Y tú totalmente, los vas claro. a ascender, ¿no es cierto? O sea, obvio. Entonces, o sea, no les des la bonificación hasta que no arregles el sistema No es, educativo, ¿ya? no es, Pero no no, es sorpresa, no es sorpresa. no es sorpresa. Varios economistas han estado publicando este fin de semana sobre lo que está pasando en Bolivia, que para los peruanos de a pie es el ABC. Si tú tienes tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? Y haces un festival fiscal, gastas más de lo que tienes porque no te entra más, va a venir una devaluación. Pero de todas maneras, y espantosa, eso lo aprendimos por Alan García. Yo no estudié economía, pero como que ya todos lo sabemos, hay papers, investigaciones. Tipo de cambio fijo y festival fiscal, devaluación de todas De maneras. todas maneras. Inevitable. Estás gastando lo que no tienes, Bueno, estás subsidiando lo que no tienes, y termina eso mal. es un llamado a, creo, un actor que ha estado muy ausente de la
de meterse más con fuerza, no solo para sus intereses, sino para intereses más generales, que es la empresa privada, creo, ¿no? Con razón, muchas veces. Bueno, es que la empresa privada lamentablemente se sumó al fraudismo en un gran número de empresarios que financiaron, o sea, un mensaje de fraude que no era real. Después creo que se dieron cuenta. Y es lamentablemente a ver, políticamente se proclaman liberales, defensores de la libre empresa, de la libre iniciativa, de la libre contratación, de la propiedad privada, pero en el fondo, yo lamento tener que decirlo, Eduardo, son tremendamente mercantilistas todavía en el Perú. Sí, y Pese a los 20 años de liberalismo en la economía, tremendamente mercantilistas. voy a tener que irme, pero cierro con esto. Creo que esa empresa privada tiene que entender eso que acabas de señalar, ¿no? Que si no controlan y ayudan a controlar al Congreso y dejan de verlo como el dique que contiene al fantasma comunista y más bien se den cuenta que están destruyendo poco a poco las reglas de la estabilidad fiscal, del control de déficits y muchas cosas, que vamos a tener más problemas de los que ya tenemos, ¿no? Es diferente salir a defender intereses muy concretos, parecidos a los que son cercanos a los míos, que salir a defender temas que dicen, oye, esto es un tema nacional, incluso en temas que me pueden afectar, ¿no? ¿Te vas? ¿Dina se queda o se va? ¿Quién? ¿Dina Boluarte se queda o Yo se creo va? que hoy por hoy está más cerca de quedarse, pero no olvidemos que lo mismo decíamos de Castillo, eh, cualquier cosa que rompa este balance muy precario que tenemos puede dar lugar a un adelanto de elecciones y creo que lo que es clave es que esas fuerzas de las que hemos hablado tienen que ir a pelear la representación porque los extremos van a estar en el próximo Congreso, ese centro amorfo va a estar en el próximo Congreso, y más bien lo que hay que intentar es construir un espacio de cierta sensatez con mirada nacional, porque esto se está degradando y muy rápido, ¿no? Así es. Antes de que entre nuestro invitado Eduardo Terjen, ellas estaban analizando los nuevos ministros, Daniel Maurate, Magnet Carmen Márquez, Antonio Fernando y Juan Carlos Martens. Son los nuevos ministros que ayer juramentaron a la 1:30 de la tarde. Rosa María. Sí, miren, es raro, ¿no es cierto?, que de la nada una presidenta decía cambiar un gabinete, sobre todo 4 cambios, un gabinete de 17 asientos, bueno, 19 en realidad. eh, es raro, ¿no? O sea, un domingo en la mañana, algo ha pasado, algo que ya estaba cargando al señor Otárola mucho tiempo. Entonces, analicemos algunos cambios rápidamente. Eh, Sale el señor Tello, el ministro de Justicia, y es reemplazado por el señor Fernando Maureate. Y el señor Maureate, perdón, Daniel Maureate, ya ha sido ministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala. Muy bien. Ahora es ministro de Justicia, es abogado. Pero en el año 2011 fue destituido en ese entonces de la Discamec por haber presentado, según la Contraloría, experiencia laboral y profesional falsa por falsificación de documentos. Probablemente lo absolvieron porque no hay otra explicación, si no, no hubiera podido ser ministro en el 2015-2016 con Humala. Pero es en ese periodo, y también tiempo después, donde la DIVIAC hace un informe que incluye a varias personas, no solamente al señor Maureate, que comprueba que tiene 188 llamadas con Tonito Camayo y otros empresarios de el caso Cuellos Blancos. Pero también tiene, creo que más de 30 llamadas con César Inostroza, hoy prófugo de la justicia, que tiene pendiente una extradición autorizada desde España y que no se le encuentra, y hay que buscarlo por el mundo. No es como que la mejor persona para ser ministro de Justicia se tiene que encargarse de la extradición de su amigo César Inostroza. Yo no sé, yo ayer iba viendo cómo Daniel Llovera de Epicentro iba sacando toda esta información. Se no tienen Google en PCM, porque no es que te sale
De verdad, no te demoras mucho, ¿eh? Rapidísimo. En fin, el segundo caso es el caso del ministro de Educación. El señor Óscar Becerra, que ya nos hemos cansado de explicar todo el daño que le ha hecho a la educación peruana. Se voló un buen Consejo Nacional de Educación, que es un órgano consultivo para nombrar a sus amigos. Bueno, está bien. A la gente más conservadora y más autoritaria que pudo conseguir. Ahí la metió. Está bien. Colaboró en la destrucción de SUNEDU. Fue funcional a los intereses del Congreso de la República y del Tribunal Constitucional, que son los cómplices con él de la destrucción de SUNEDU, de acelerar todos los trámites para establecer un directorio en SUNEDU de rectores o de amigos de rectores o designados o representantes de rectores que les permitieran volver a los rectores. Esta es su casa, la casa de los rectores, una cosa de locos. Eso ha sido apadrinado, promovido por el señor Becerra. Y esa herencia la vamos a tener que pagar por mucho tiempo. La destrucción de la educación pública superior va a ser un pago largo. Así como demoró mucho, 7, yo les diría 8 años, en tener un sistema que no tuviera universidades no licenciadas por malas, ya, muy bien, demoró. Bueno, este señor hasta hizo todo lo que pudo por borrarse de un plumazo eso. Mintió. Las consultorías de 700 millones, mentiroso. Básicamente era contratación de personal para las pruebas censales. Consultorías que necesita, además hay que decirlo, las de la verdad, el Ministerio de Educación, para tomar decisiones de política pública, porque muchas veces las toma sin ninguna evidencia y sin ninguna investigación previa. Ojalá tuvieran más consultoría, que es investigación, para que esa investigación previa les permita tomar decisiones de política pública serias, no los mamarrachos que normalmente deciden. Insultó, lo interpelaron por insultar y se sentía bien cómodo. Y lo dijo, ¿eh? Le transfirió toda la educación pública al alcalde de Lima y dijo, yo soy como soy, ¿eh? Si no les gusta, qué pena. Poderoso. Se pronunció a favor de la pena de muerte, dijo que la Corte Interamericana es una adefesio. Bueno, el sábado lo votaron. Pero su reemplazo, su salida, por supuesto, ha causado el llanto enfurecido de varios de sus, ¿qué le puedo decir? Amigos en el Congreso de la República del Clan Mac, que están felices con él. Bueno, su sucesora no va a dar problemas. La señora Magné o Magnet o Maggi Márquez ha sido personal del Ministerio de Educación, jefa de la unidad de personal de la OGA del Ministerio de Educación en tiempos del ministro Chang. Y dicen que fue tan buena, tan leal, tan buena, que se la llevaron efectivamente a trabajar a la Universidad San Martín de Porres, en la unidad de planificación, o en la gerencia o la dirección de planificación. Ha trabajado en la SUNAT, es abogada además, no es educadora, es abogada. Ha sido directora adjunta de la Superintendencia de Administración y Finanzas en la SUNAT. Y luego va a la San Martín y luego la recogen nuevamente para ser viceministra. La nombra el señor Óscar Becerra. Es de su gusto, de su escogencia. No parece un gran cambio para el Ministerio de Educación, la verdad. Es una pena, de repente es más moderada en el lenguaje. En su Twitter dice que es políticamente incorrecta. Vamos a ver si tiene el mismo lenguaje que su predecesor, si grita que la pena de muerte hay que traerla a Perú y que la Corte Interamericana es una adefesio y que las madres son unas salvajes por llevar a sus hijos a una marcha, ¿no? No sabemos si tiene el mismo vocabulario, pero viene del mismo lugar. Del mismo lugar. Así que veremos. Y hay otros 2 cambios. Sale Gustavo Adriancén, muy amigo de Otárola, lo cual es raro. Sale de trabajo y
ponen al señor Varela, abogado, en trabajo, pero el problema es que Gustavo Dancén tenía dos investigaciones. Una de salud, por un pago de mucho dinero, y otra por la contratación de la, a ver, protocuñada de el señor Otárola. Estoy tratando de buscar un término. No es su cuñada, porque no se casó con la madre de su hijo, pero es la tía de su hijo. Eso es. Esas dos investigaciones las tenía Dancén hace tiempo, han visto conveniente cambiarlo. Y también al señor Elguero, que tenía una acusación por algo que era banal, en realidad. La familia del señor Elguero es la propietaria del periódico El Tiempo en Piura. El Estado había contratado con el periódico y supuestamente como es ministro de Estado, el Estado no puede contratar con el periódico, algo que la verdad es bastante absurdo, pero en fin, esa era la investigación. Se ha nombrado al señor Matthews, que ya fue viceministro de la producción, una persona muy cercana a Raúl Díaz Canseco, que fue vicerrector de la UCIL durante mucho tiempo. A él lo han puesto en producción. 4 cambios sorpresivos, la verdad. No se esperaba esto. Yo esperaba que Becerra se quedara para siempre, pero creo que su sucesora es exactamente lo mismo. Anti-Sunedu, anti la verdadera Sunedu, no el mamarracho que hay ahora, anti educación sexual integral, anti cualquier cosa que signifique, ¿no es cierto?, una apertura de la educación a ideas un poquito menos conservadoras que las que ahora tienen algunos congresistas. Pero en fin, así están las cosas. Nos tenemos que ir ya despidiendo, Abel, o todavía tenemos alguna pregunta del público. Sí, el caso de la Universidad de Música hay que ¡Ay, es la buena destacar, noticia! hay que ¿Verdad? destacar. Hay que destacar. Gracias, Abel, me estaba olvidando. Lo tenía muy apuntado para el programa siguiente. La señora Lidia Hunk regresa, gracias a Dios, a ser presidenta de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Música. Hay que decir que la resolución no la firma ni Becerra ni Magnet o Magnet Martes. La firma la otra viceministra, la de gestión pedagógica, que le corresponde, de acuerdo, pero aceptan la renuncia del biólogo, que estaba muy preparado, y reponen a una pianista connotada, sobre la cual el señor ministro decía que no tenía ninguna preparación, que la pobrecita era una eximia pianista, pero que solo sabía tocar piano. Eso fue lo que dijo, que no tenía, y le habían dado una tarea que ella no podía asumir. Había sido 4 años directora del conservatorio. Que no habían sacado habían sacado todo, el CAP, el PAP, y claro, ya tenías a todos los artistas del Perú, Susana Vaca, mucha gente diciendo, ¿qué es esto? ¿Y por qué? Por la codicia del ministro Becerra de controlar la elección de los miembros del directorio de la SUNEDU. Ese era todo el problema. Porque hay 20 universidades públicas con comisión organizadora, y esas comisiones organizadoras dependen del Ministerio de Educación. Y si él controla a esos 20, ¿no es cierto?, controla sus votos, pues, porque él los pone. Increíble, Dios mío. Hay que decir algo. Los estudiantes tienen acá todo el mérito y todo el respeto, porque fueron los estudiantes los que han protestado uno tras otro día, todos los días han salido a protestar. No son miles ni millones, pero son lo suficiente como para hacer una protesta sólida. Y obviamente este nombrado presidente de la comisión organizadora se encontró con una pared, con los estudiantes y los docentes diciendo qué cosa pasa acá. Y no se trata de que uno haga lo que vea la gana o no responda a las órdenes que se le dan, sino que cuando uno es artista tiene pensamiento crítico y se da cuenta perfectamente cuando se está abusando del poder. Eso demuestra que esta va a ser una gran universidad. Porque una universidad donde sus estudiantes tienen pensamiento crítico y detectan claramente el abuso del poder, es una gran universidad. Ha creado ciudadanos, además de magníficos músicos. Así que mis Así es. felicitaciones para los estudiantes, porque ellos son los que han peleado por esto.
y lo han peleado muy bien. Pacíficamente han protestado, han señalado una y otra vez afuera con sus instrumentos que esto es un abuso de poder, que afecta su educación, que afecta el futuro de una universidad que ya está creada, que está en proceso de organización sobre la base del conservatorio. Entonces, ¿qué cosa está pasando acá? Todos sabemos las carencias que hay para estudiar música en el Perú. Son durísimas. Hay que enfrentar muchísimas cosas, pero lo primero que hay que enfrentar es la ignorancia de una burocracia que no entiende qué cosa es estudiar música. Para empezar, yo tengo varias anécdotas que me voy a guardar, pero esa es verdad. Lo primero que tienes que enfrentar es la ignorancia. Y un ministro de Educación que comete la ignorancia de poner un biólogo a dirigir una universidad de música, no, pues. Un señor que con la justa toca el timbre en su casa, no puedes ponerlo de... Eso es poner a alguien que es incompetente para el cargo, porque no entiende de qué se trata, las materias que ahí se estudian y cómo se estudian. Así es, Rosa María, saludar a Ay, los y estudiantes, ¿ah? felicitaciones. Por lo Sí, menos sí, esa ha sí, sido la única buena noticia sí, sí, sí. de educación en los últimos 3 meses, la única buena noticia. La única. Pues ya fue una Se, vergüenza. se habían organizado estupendamente, nos comunicaban todo lo que estaba pasando, Todo. todos los días, a cada momento, así es que un saludo para todos los estudiantes de la Universidad de Música y los Así, maestros que también lucharon fuerte, ¿ah? lógico. Ujú. Así, el aplauso de toda la platea. Así Así, es. largo aplauso. Largo aplauso. Con 4 venias, por favor. Ujú. Entradas y salidas, una y otra vez. Lo lograron y Así es. ese ejemplo hay que seguirlo. Porque lamentablemente en nuestro país, si uno no alza su voz y no hace valer sus derechos, porque estos jóvenes hicieron valer su derecho a recibir una educación de calidad. Ese es el derecho que estás exigiendo. Si tú no haces valer tus derechos, te van a pasar por encima. Porque lamentablemente la educación en el Perú es un negocio. Han cortado el otro día un video mío. No, yo no digo que sea un negocio. Se ha transformado en eso y no en un servicio. Yo no me opongo a que una universidad sea sociedad anónima, no tengo ningún problema con eso, siempre que no descuide el servicio. Pero si descuidas el servicio, entonces no eres una institución educativa, porque tu razón de ser es educar, no ganar plata. Si ganas plata, bien, pero educa primero. Muy bien, Ujú. Abel. Sí, Rosa María, has mencionado mucho hoy día a los MAC, pero quienes no leyeron tu artículo ayer están un poco preocupados. ¿Qué más? Cuéntales que es Más corto. A ver, mira, mercantilistas mercantilista. A ver, primero, autoritarios. autoritario, es una persona que cree en la mano dura, ¿no? No es democrático. Y es profundamente conservador. Entonces, todo cambio lo aterra. Todo a cambio hay una conspiración, nos van a atacar, nos van a quitar, nos van a dejar sin, nos han hecho un fraude. Profundamente conservador, aterrado del cambio, autoritario, mano dura, lo que este país necesita es un dictador. ¿Ya? Y mercantilista, porque en el fondo lo que quiere del Estado es que le protejan su negocio, le garanticen su negocio, le faciliten su negocio a costa del consumidor o de la sociedad o de lo que sea. Y eso es lo que tenemos lamentablemente en el Congreso. Lamentablemente en el Congreso lo que tenemos, y no es un problema ideológico solamente. O sea, un socialista puede ser MAC, por supuesto. Mercantilista, autoritario y conservador, tenemos, lamentablemente, es la mayor fuerza política en el Congreso, sin importar en qué bancada estés, porque esta conducta pasa por todas las bancadas, por todas. Solamente entre los congresistas no agrupados uno puede encontrar gente que no es mercantilista, autoritaria y conservadora, pero las bancadas, todas tienen representantes del mercantilismo, el autoritarismo y el conservadurismo. Y la mayoría del país no es así. Todavía la mayoría del país, si bien hay un gran afecto por el autoritarismo, la mayoría del país es demócrata. La mayoría del país no es mercantilista porque sabe que no accede a esos beneficios.
Y la mayoría del país, si bien somos un país conservador, no somos histéricamente conservadores. Entonces creo que la representación nacional en el Congreso es una de las cosas que más crisis hace, de ahí el desprecio del 90%, porque no representa los valores de la mayoría de los peruanos. Eso es lo que explicaba ayer. Y esta no es ni siquiera una coalición o un pacto, es una coincidencia de conducta, es una especie de clan, una estructura que se alía para cosas como, por ejemplo, tirarse la SUNEDU, sin ningún problema. Eso es lo que representa. Y ese es el peligro para la sociedad peruana. Y a todo lo que no entienden le dicen caviar, 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 caviar. Claro, si tú eres mercantilista, autoritario y conservador, todo te va a parecer comunista, todo te va a parecer un fraude, todo te va a parecer desordenado. Necesitas mano dura. Keiko Fujimori en su campaña en primera vuelta, ¿qué gritaba? Mano dura, mi oferta es mano dura. Porque claro, apelaba al voto autoritario, que lo hay, pero no es el mayoritario del país. Y lamentablemente no es un voto democrático, porque no acepta perder una elección. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces da para pensar, ¿no? Da para pensar. Las columnas se escriben para que dé para pensar un poco, obviamente. Así es, Rosa María. Y antes de irnos, solamente decir que tú siempre has dicho, porque sigo el programa al minuto, que Toledo iba a ir preso, porque vi un videíto que decía que no, que tú habías dicho que no. Y, sí, y incluso en el video que sacan dices que va a ir preso por lavado de activos o colusión. Claro. Ujú. ¿Ya? Y que Mira, por hay una otros campaña, hay otros temas que ya prescribieron, dices, por otros temas. Pero bueno. Negociación incompatible y tráfico de influencias ya prescribió. Ujú. Pero son delitos menores. O sea, eso es Ajá. lo que tiene que entenderse. Los mayores, que son lavado, que tiene 20 años de pena, el agravado, que es este caso, y la colusión, todavía no ha prescrito, además se van a sumar. Entonces, ojo, pero sí, o sea, si siguen dilatando el proceso, están trabajando para la defensa de Toledo, ¿no? No pueden dilatarlo más. No pueden dilatarlo más. Ahora, la prescripción se suspende, ojo, y está suspendida. Pero yo, la verdad es que trataría de sacar el proceso mucho más rápido. Y dos, hay una campaña, Abel, de desprestigio Así es. contra personas como yo, como tú y como muchísimas que nos escuchan cada mañana, que creemos en la democracia, que creemos en ciertos valores que están en el capítulo económico de la Constitución, ¿no es cierto? Como la autonomía del Banco Central de Reserva, como el derecho de propiedad, como la libertad, y que defendemos los derechos humanos sobre todas las cosas y primero la vida, sobre todos los demás. Y eso genera una campaña de irritación y desprestigio porque es una muralla muy sólida, gracias al público y gracias a ustedes, para contestar a personas que lamentablemente mienten. Y felizmente yo todo lo que digo está grabado. Yo lo único que les digo es que escuchen los programas completos, ¿no? Que no los corten. Ajá. La que ha explicado el proceso de extradición y les ha dicho la semana pasada, el lunes va a estar Toledo en Lima, fui yo. Me llamó un colega, me dijo, ¿cómo sabes? Bueno, porque he estudiado Derecho y es lo que tiene que pasar. O sea, el lunes tiene que estar en Lima. No hay forma de que no esté el lunes en Lima. Bueno, se adelantaron, fue el domingo. Ya, para darle un tiempito de organización, la próxima semana está en Lima. Y está, pues. Y tiene que purgar su condena por lo que ha hecho. Por supuesto que sí. ¿Qué le conviene a Toledo? Confesar. Pedir condena adelantada. Y de repente le dan 10 años. De verdad. Pero eso no le va a aconsejar su... Eso no le va a aconsejar su abogado. Para nada. Cuando tú eres culpable y sabes que eres culpable, lo que te conviene es confesar, de verdad. Decir la verdad. Porque eres culpable y te lo van a probar en el proceso de todas maneras, pues. No hay más que discutir. Entonces allánate, confiesa y que te pongan una pena menor. Si eres culpable. Y yo creo que Alejandro Toledo es requete culpable. O sea, no solo culpable, requete culpable. Lo hemos explicado 1000 veces.
no porque yo lo diga, sino porque hay un testaferro que puede probar documentadamente los depósitos de Odebrecht en sus cuentas, que luego se transfieren a la cuenta final de Ecoteva, que luego se convierten en inmuebles para beneficio de Alejandro Toledo y su esposa. Y tenemos el testimonio hasta del corredor inmobiliario Casuarinas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Está probado todo el tracto del dinero, el pago y el entrega. ¿Para qué le va a pagar barata a Maiman? No tiene nada que pagarle a Maiman. Es para Toledo. ¿Por qué Maiman va a hacer una empresa que se llama Ecoteva para hacer negocio con la suegra de Toledo? Es para Toledo. ¿Por qué los bienes se compran en el Perú? Son para Toledo. ¿Por qué pagan la hipoteca de la casa de Camacho? Porque es de Toledo. Ya. Este caso se gana muy rápidamente. Muy rápido. Al contrario, muy rápidamente. El fiscal debería sacar a todos estos imputados que le van a demorar 6 meses o 10 meses si quiere el control de acusación. Porque para decir, señor juez, yo no soy parte de este proceso, sáqueme. Y eso le va a demorar 1 año y medio. Y se te van los 18 meses de preventiva, te vas a pedir 18 más. Apúrate. ¿Está bien? Apúrate. Si nos hemos explicado, es el mejor caso de la fiscalía, el mejor. El que puede realmente lograr una diferencia. Fácil. Esto te lo gana un practicante. Si te centras en lavado y colusión, que son los delitos más graves, sobre los que verdaderamente puedes imputar, no sobre todo el universo. Y una vez que consigas una condena, la condena de Ecoteva sale más rápida. Pero pues, están en otra cosa. Sí. Sí, unos están en su show y otros están en su campañita. Y al medio estamos todos los que queremos saber la verdad. Nos Increíble. vamos, Rosa María. Nos vamos. Pero de verdad, no hagan caso a campañas trolls. Sí. Miren, hay que bloquearlos. Básicamente es lo que hay que hacer. Abel los bloquea acá todos los días. Todos los días. Yo los bloqueo en Twitter y en las redes sociales. Y nos va bastante bien. Por el agradecimiento a todo el público, nos ha seguido mucho este fin de semana porque saben que damos información que les puede resultar interesante o valiosa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Listo. Hasta mañana. Cuídate. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.